Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Queridos hermanos, hoy celebramos en la Iglesia Universal la Jornada Mundial de las Misiones. Hacemos conciencia de la riqueza que tenemos del Evangelio y de la fe que recibimos con la predicación de la palabra de Dios. Esa luz que nos ilumina en nuestro camino para alcanzar la salvación y que debemos compartir con todo aquel que no conoce a Cristo. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el bordo del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció a Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Como hemos dicho, hermanos, hoy estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones y los que están atentos a la liturgia podrán darse cuenta que las lecturas han cambiado el día de hoy. No estamos leyendo las lecturas correspondientes al domingo 30 del tiempo ordinario,
sino que pues se ha cambiado las lecturas a unas lecturas misioneras. Interesa mucho, hermanos, que nosotros seamos conscientes de nuestro papel como cristianos bautizados. Voy a comentar un error que cometió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue elegido por Dios. Ellos se sabían elegidos. De hecho, bíblicamente hablando, Dios se lo dice con una ternura tal que ellos se lo creen. Y no es que esté mal que ellos se crean elegidos. El problema estaba en el que ellos, al sentirse elegidos, se sintieron, oiga esto por favor, y lo digo entre paréntesis y entre comillas y entre signos de admiración. Al sentirse ellos elegidos, se sintieron ellos exclusivos y privilegiados, de tal manera que se sintieron con el derecho de rechazar a otros pueblos. Se sintieron privilegiados. Oiga eso por favor, porque nosotros se nos ha metido también en la iglesia ese vocabulario. Yo tengo privilegio en la iglesia. Eso es puro protestantismo. Nosotros no tenemos que utilizar ese vocabulario. Pero a lo que iba con esto, hermanos, es de que los israelitas tenían la obligación, al sentirse elegidos, de ellos ser, como dice en Isaías, luz para todos los pueblos. Esa era la finalidad de que ellos fueron elegidos. Lo que hemos escuchado en el profeta Zacarías. Dice: esto dice el Señor de los ejércitos, vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor en Jerusalén y a implorar su protección. En aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Fíjense que esto que está declarando aquí está en Zacarías. En el caso de las palabras que he dicho literales, eso lo vamos a escuchar en el tiempo de Adviento. El profeta Isaías dice que ellos estaban destinados para hacer luz de todos los pueblos, sin embargo no lo hicieron. Y eso es reprochado duramente por el Señor, porque ellos, al ser elegidos, no eran elegidos para ser privilegiados, no eran elegidos para que ellos se sintieran exclusivos. Ellos eran elegidos para hacer un anuncio a todo el mundo. Amén. Ellos estaban elegidos. Ahora bien, el problema también nuestro es ese. Ese también es un problema de nosotros. Porque el cristiano católico promedio significa que una porción pequeña del 100%, el cristiano católico promedio cree que solo tiene obligación de venir a misa y no tiene obligación de anunciar la palabra. Ese es un error también de nosotros. El católico promedio cree que solo el padre tiene que hablar. Esas son palabras del padre Flaviano Amatuli. El cristiano promedio católico cree que solo el padre tiene que hablar, que solo él tiene que predicar, que solo la monjita, solo el catequista, a él le toca. Y uno no se atreve a predicar a sus hermanos en el círculo social que uno le corresponde vivir. Les voy a contar algo que me contaron ayer. Ayer yo tuve que ir a ver a unas personas que están pasándola muy mal, están sufriendo muchísimo, y encima de eso se les muere, a la señora se le muere un hijo. Yo estaba platicando con una de las hijas
y me contaba que ella trabajaba, no voy a decir de qué lugar, ella trabajaba con una señora que tiene su empresa de tejidos típicos, tiene una cantidad de gente bastante grande, y entonces me contaba lo que hacían, ¿no? Son huipiles. Pero me contaba algo muy interesante que yo también mismo lo viví en mi trabajo. Y pues en cierta manera puedo decir de mi experiencia que estoy orgulloso de eso, aunque no era de mi fe cristiana católica, pero sin embargo se hacía en cierta ocasión. Pues bien, esta hermana me contó de que al estar ellos trabajando ahí, dice que la señora la reunía una vez a la semana, a todos los trabajadores y trabajadoras, porque tiene pues varones y mujeres de distintas edades. La señora reunía a todos y tiene alrededor de 1 hora y media de predicación de la palabra de Dios. Ella es cristiana católica, no es protestante. Reunía a toda su gente, incluso me dijo que antes de la enfermedad que hoy azota al mundo aún, que reunía a toda la gente, todos sus trabajadores, y tenían 1 hora de adoración al Santísimo en su empresa. ¿No le parece eso muy bueno? ¿No le dan un aplauso a esa hermana a ustedes? Eso es de admirar. Es una mujer valiente, porque no se trata de, disculpe, respeto, entre comillas, porque la gente dice por respeto uno no anuncia a los demás, pero cuando uno está anunciando uno no está faltando al respeto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es, Cristo nos da libertad, la palabra es una oferta, aquí está. El que la quiera tomar, la toma; el que no la quiere tomar, no la toma, así de sencillo. Pero usted como cristiano católico, bautizado, tiene la obligación de predicar la palabra donde sea que se mueva. Yo sé que muchos de ustedes de pronto tienen empleados. A ver si se atreven a hacer esto. Lo reto a que haga esto con su gente, y a ver si no se muere de la vergüenza, porque el cristiano católico es muy avergonzado. Por eso a mí siempre me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención de que el cristiano no católico no le da vergüenza. Es algo que yo le reprocho a usted. No le da vergüenza en su negocio, en su carnicería, en su panadería, en su tienda, en su sastrería, en lo que sea. Pone su bocina allá afuera y a echar punta su radio cristiana protestante, y a echar punta el CD o la USB, que suene todo el bendito día con su música protestante. No le da vergüenza. ¿Por qué el católico es tan avergonzado? Yo me pregunto eso. El cristiano católico no lo hace. El cristiano católico pone su radio ranchera. El cristiano católico pone su música de Tex-Mex. Le da vergüenza poner su música o su predicación católica en pequeña empresa, su tienda, su motor, su no sé qué. Le da vergüenza. Y les cuento algo. Si quieren salir de la duda, les cuento algo. La mayoría de nosotros tenemos la duda de cómo se aumenta la fe. Padre, le pregunto, sácame una duda, ¿cómo hago para que mi fe crezca? Porque yo siento que mi fe se está acabando. ¿Sabe por qué crece el católico? ¿Sabe por qué crece el cristiano protestante? Porque anuncia. El que no comparte su fe, no crece su fe. El secreto para que la fe crezca es compartirla. Oiga lo que decía el Papa Francisco para el mensaje de hoy, domingo, ¿qué fecha estamos hoy? 24 de octubre del año 2021. Para el mensaje, el título del mensaje del Papa Francisco para hoy es: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Repita, por favor. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Pues el cristiano católico es mudo. Mudos somos nosotros. Somos avergonzados y medios y no hablamos.
Ese es el problema nuestro. Por eso, hermanos, como les digo una vez más, el judío, el pueblo de Israel a nivel general, cometió ese error. Y Cristo se lo reprochó bien duro en su momento cuando Él estuvo andando entre ellos. Y si nosotros vamos a hacer lo mismo, adivine, también nos va a caer a nosotros, porque uno no anuncia, uno se conforma con venir a misa, uno solo se confiesa, no fui a misa el día domingo, pero uno casi que nunca se confiesa. Padre, yo me confieso de que yo no he predicado el Evangelio a mis hermanos. Uno no se confiesa, uno cree que eso no es pecado, pero es pecado. Sépalo de una vez, es pecado, porque eso solo es, el venir a misa solo es la mitad del compromiso. Voy a ponerles un ejemplo que suelo poner normalmente cuando digo esto. Por ejemplo, usted es el papá, usted es la mamá, usted trabaja por sus hijos. ¿Cómo le parece que usted trabajó por sus hijos ya están grandotes? ¿Qué le parece a usted si un hijo pues está, disculpe la expresión que voy a utilizar un poquito vulgar, está gordo como un coche, se sienta a la mesa a comer sus comidas, solo quiere comidas sabrosas, terminó de comer, se va a poner en la televisión a ver televisión y a pasarse todo el día en la televisión o a jugar juegos en la internet? Terminó el desayuno, se puso a ver televisión o a jugar juegos en internet. Terminó su tiempo ahí, vuelve otra vez a la mesa a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a comer, a darle duro. Y después terminó el tiempo de comer, otra vez a la televisión y a jugar juegos en internet o a chatear con sus cuates. Terminó ese tiempo, también pasó otras 4 o 5 horas ahí, después otras a la cena. ¿Cómo le parece? ¿Qué sentiría usted como papá si su hijo actúa así? ¿Se siente mal o no se siente mal? ¿Acaso no le dan ganas de darle una varejonada a ese patojo, bajarle el pantalón y meterlo en la hormiga para que se ponga a trabajar el sinvergüenza? Bueno, es que yo soy de origen sanmartineco y en San Martín hacemos eso. Hacen la gente eso. Aquí ya me empezó a criticar algún maestro. Ay, esa es educación antigua, va a decir. ¿Qué me importa? Pero eso hacían, hoy ya no lo hacen tanto, en el pueblo de donde soy originario. Cae mal que alguien esté huevoneando en la casa todo el bendito día, solo a tragar se dedique y después a pasar el tiempo nada más, a divertirse nada más, a entretenerse nada más. ¿Cae mal o no cae mal? Afirmen, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos nosotros, solo venimos a la Eucaristía, que no es que esté mal, pero usted tiene que trabajar allá afuera. Así como usted se siente, si un hijo se porta así, así se siente Dios, que si uno se queda mudo, que no hable, que no trabaje. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, hermanos, o nos ponemos a trabajar, o ¿qué hacemos? Porque esto del Domingo Mundial de las Misiones, lo que se quiere, lo que la Iglesia quiere, es que nosotros nos pongamos a trabajar. Imagínense que los primeros cristianos, y de esto habla el Papa Francisco en el mensaje del Domingo Mundial de las Misiones, que acá tengo todo, que no lo voy a leer. Fíjense que los primeros cristianos aprovecharon incluso las circunstancias adversas para anunciar el Evangelio. Como dice el Santo Evangelio que hemos leído hoy, ellos se fueron a predicar. ¿Qué significa Evangelio? Significa tremenda buena noticia que tenemos ahora. Ya no hay muerte, esa es la buena noticia. Ya no hay muerte, no vamos a morir, no vamos a ir al vacío. Como dicen los filósofos existencialistas del siglo pasado, no vamos a entrar en el nihilismo. Ya no hay muerte, esa es la buena noticia. Dios se vino con nosotros, se vino a acompañar nuestro dolor, incluso nos ha arrancado de la muerte, esa es la buena noticia. Y eso se fueron a predicarlo por todas partes, la buena noticia. En un primer momento, el corazón se les explayaba, se les explotaba de tanta alegría, y fueron ellos a anunciar el Evangelio. Pero, rato después,
se desató una persecución. Y sin embargo ellos, que Cristo les dijo, si los persiguen en una ciudad, huyan a otra. Y así lo hicieron. Los persiguieron en una ciudad, se fueron a otra, a defender su vida un poquito también. Pero donde estuvieron, ahí empezaron a predicar al Evangelio en muchas partes. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén, dice los Hechos de los Apóstoles. En cambio uno, miren cómo es uno de huevón y de haragán. Es que me hizo mala cara el padre. Es que el padre me llamó la atención. Entonces uno se enoja y uno parece, como dicen así en broma los patojos, ¿no? Pareces flor, te marchitas. No, pues ya te marchitaste. Con un regaño nada más la gente se enoja. Porque me hizo mala cara el hermano tal. Uno se quiere ir. Y los apóstoles, semejante persecución, mataron gente. Y sin embargo ellos no se asustaron. Ellos se fueron a predicar el Evangelio a todas partes. Por último, hermanos, porque el tiempo se va muy rápido, el tema, como digo, del Domund, del Papa Francisco para hoy es el título: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Fíjense, hermanos, una cosa muy interesante, si me permite mi testimonio, no es para ponerme de ejemplo, sino mi testimonio. ¿Por qué soy sacerdote? Yo no soy sacerdote nada más para tener carro. Yo no soy sacerdote para eso. Yo no me hice sacerdote para eso. Fíjense que, como les digo, les cuento, si me permiten, por favor, mi testimonio. Yo participaba en una comunidad de Acción Católica allá en Chimaltenango. Y por alguna razón que ahora entiendo mejor, a mí no me bastaba con ir a mi comunidad de Acción Católica. Nos reuníamos martes, nos reuníamos jueves, nos reuníamos domingo. Los martes y jueves íbamos a visitar gente. Incluso sábados, el padre José Velázquez, en el tiempo que él era mi párroco, en ese tiempo, nos mandó a misionar. Íbamos a las comunidades de Acción Católica, de Renovación, no sé porque no participaba yo en ese entonces ahí. Nos enviaba a las aldeas lejanas de Chimaltenango. Íbamos a pie, salíamos con mi familia, mi mamá, mis hermanos, alrededor de las 2 de la tarde, 2 de la tarde o 3 de la tarde. Íbamos a las aldeas Tonajuyú, Buenos Aires, San Antonio, San José, etc. A pie, antes no había camino, solo era camino peatonal. Llegábamos más o menos a las 4:30, 5 de la tarde, a descansar un ratito y después teníamos nuestras asambleas, o como se dice en Acción Católica, nuestra reunión. Ahí pasábamos. Imagínense, el día domingo otra vez ya en la comunidad. Pero por alguna razón no me bastaba eso a mí. Después me integré yo a un coro, se hacía llamar el Grupo Coral Santana. De pronto me está viendo alguno de los miembros porque todavía estamos unidos en un grupo de WhatsApp. No me bastaba a mí eso. Yo como que quería más y quería más, porque yo ya me sentía feliz de llamarme cristiano, que Cristo era mi Salvador. Yo me sentía muy feliz. Y no me bastaba a mí con mi reunión de Acción Católica y me integré a un coro. Y todavía no me bastó y me integré al equipo de liturgia de la parroquia Santa Ana. Y ahí me dieron un trabajo un poquito grande, asesorar coros. Ese era mi trabajo en mi parroquia. Y entonces yo tenía 7 grupos a mi cargo. Y entonces yo todos los benditos días en la tarde-noche me iba a ensayar con los coros, regresaba hasta 10 de la noche y no me bastaba. Y yo quería más. Y no me importaba, por ejemplo, los días fuertes de la liturgia, Navidad, Semana Santa, fiesta patronal, no me bastaba. Uno a veces ni dormía. Uno iba a acomodar aparatos para cantar adecuadamente. Afinábamos los aparatos pues unas 3 horas antes. Y después a cantar en la Santa Misa. Y después de cantar, quitar los aparatos, total que iba llegando a las 2 de la mañana a la casa. A las 5, a las 4 de la mañana, otra vez a levantarnos para el domingo de resurrección. Y uno ni dormía. Y no me bastaba. ¿Y por qué? Porque el corazón se hincha de alegría. Como le digo, no es para ponerme de ejemplo, Dios me libre, porque yo no soy ejemplo de nada. Lo que estoy dando es mi testimonio, que la alegría es expansiva por sí misma. Eso dice el Papa aquí en esta carta. ¿Usted se siente feliz de pertenecer a la iglesia de Cristo? No me responda, eso usted lo sabe.
Pero le voy a hacer una denuncia. Yo hago denuncias. Si usted no se atreve a hablar de Cristo a sus hermanos, háblese, por ejemplo, de su familia que lo rodea. Esposa, esposo, hijos, sobrinos, abuelos, papá, mamá. Si usted trabaja a sus trabajadores, si usted estudia a su gente, que aunque usted estudia, si usted no se atreve a hablar de Cristo es porque usted no es feliz. Me perdona, usted no es feliz. La alegría es expansiva por sí misma. Vea, por ejemplo, una fiesta que usted organiza, su matrimonio. Usted cumple 25 años de matrimonio, la hija suya cumplió 15 años, el hijo suyo cumplió 18 años. ¿Acaso cuando no hay felicidad en la casa, acaso no uno quiere invitar a medio mundo? Pero si usted no se atreve a hablar de Cristo a los demás, eso significa que usted no es feliz en su fe. Y por eso no abre la boca y por eso es mudo, por eso no habla. El que es feliz con Cristo, habla de Cristo, no puede callar, no puede. Uno siente que hay que hablar, uno siente que hay que hablar. Yo el lunes precisamente decía eso en mi homilía a los que observaron mi transmisión, porque estábamos celebrando una fiesta. Y entonces yo me confesaba, les hago una confesión, cada vez que yo predico sufro porque pues la liturgia nos dice y el Papa nos ha dicho que la predicación tiene que tener tanto tiempo, pero uno quiere hablar de Cristo y yo sufro, la verdad. Pero le digo todo eso porque si usted está aquí por puro compromiso, con razón no puede hablar de Cristo, con razón es mudo. En cambio, si usted es feliz con Cristo, usted no puede dejar de hablar. Por ejemplo, si usted tiene su puestecito en el mercado, entonces usted se atreve a hablar a sus compañeras ahí, que están ahí alrededor, nada de estar peleando, sino empieza a hablar de Cristo a los demás. Porque uno no puede callar, no puede uno callar. Pues, hermanos, pues sírvanse a entender este mensaje. Si lo escuchó como regaño, pues acéptelo como regaño de Dios para usted, no del Padre Juan. Acéptelo también como corrección, pero sobre todo como examen de conciencia personal, a ver si yo estoy compartiendo mi fe. Porque la fe se viene abajo cuando yo no la comparto, porque la fe no es material. Lo material, para que se le quede a uno, para que uno aumente en sus cosas materiales, uno no tiene que darlo. Pero en el caso de la fe que es inmaterial, algo que es inmaterial, por ejemplo, el amor. Si uno no da amor, uno no recibe amor. Uno no recibe amor. Si uno no da fe, uno no recibe más la fe. No recibe más la fe. Y mire, el Papa nos hace una denuncia, ya con eso termino. Dice, en este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar la indiferencia y la apatía en el nombre de un sano distanciamiento social, urge la misión a la compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro. Hay quienes se han encerrado en su burbuja y ahora no se atreve a ir a visitar gente. Uno se encierra. Y eso lo dice más adelante otra vez el Papa. En la página última de este mensaje, vamos a ver si lo encontramos por acá. Aquí está, dice: siempre espero, especialmente en estos tiempos de pandemia, es importante ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, las burbujas, de llegar a aquellos que espontáneamente no los sentirían parte de mi mundo y de mi interés. Aquí ya nos pone un trabajo el Papa. Cierto que estamos pasando mal, pero eso no significa que no tenemos que olvidar de los demás, de mi vecino. No significa eso. Entonces, hermanos, pues yo les animo una vez más. Como les digo, si quieren tomarlo como regaño, tómenlo como regaño. Pero no de mí, sino de parte de Cristo. Si somos felices con Cristo, hablemos de Cristo. Si no somos felices con Cristo, con razón somos mudos. Pero si creemos que somos cristianos bautizados, tenemos la grave obligación de predicar el Evangelio. Porque la gente, miren allá afuera está terrible. La gente vive estresada, la gente vive
triste, la gente vive acongojada, la gente vive como Chucho con rabia, así vive la gente allá afuera. No se da cuenta que necesita a Cristo. Usted tiene la obligación de llevar. El Padre no puede llegar a toda esa gente. Uno hace el esfuerzo por predicar, por ahí yo salgo, por ahí, pero uno no puede llegar a todos. Eso usted lo tiene que hacer en su círculo, como le digo, en su círculo social, en su familia, en su grupo de trabajo, en su grupo de estudio, en su grupo de no sé qué, usted en su grupo de deporte. Usted tiene que hacer esa evangelización. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos regale más alegría, más Espíritu Santo, para que seamos capaces, que no seamos inútiles, como dice Cristo en aquella parábola de la higuera, ¿verdad? Y está en Isaías también, que él fue a buscar frutos y no encontró. Qué triste. Pidamos al Señor valentía para poder anunciar su palabra. Así sea.